Bien, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Dos buses fueron quemados, le contábamos ayer en el centro de Santiago. Hoy se va a realizar una formalización a uno de los responsables y esto fue cerca de recintos educacionales. Además, se registró fuego incluso en las oficinas de inspectoría del Instituto Nacional. Vamos a conversar sobre estos hechos de violencia que se han producido alrededor de establecimientos educativos y por eso tomamos contacto con Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad. Andrés Bello, ¿cómo está Raúl? Buenos días. Muy buenos días, Fresa. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias por hablar con CNN esta mañana. Primero preguntarle cómo ha visto estos hechos, porque ya lo decíamos hace un rato, muchos disfrazados de reivindicaciones para mejorar la calidad en distintos puntos de las comunidades educativas. Con este nivel de violencia, ¿cómo ha visto estos hechos, Raúl? Bueno, ciertamente son hechos de violencia muy preocupantes porque van profundizando una ruptura en las comunidades educativas que se lleva arrastrando desde hace un tiempo. Y como usted bien dice, Fresia, creo que hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con cuáles son las causas de esta violencia y cómo se enfrentan esas causas. Solo para poner, por ejemplo, el Instituto Nacional, que es donde se han visto con mayor claridad estos hechos de violencia, se señala que las manifestaciones apuntan a, por ejemplo, exigir mejoras en la infraestructura. Vemos que ayer, lamentablemente, las mismas instalaciones del instituto fueron incendiadas, unas salas de clase. Entonces, hay una contradicción evidente que muestra que lo que motiva estas manifestaciones no tiene tanto que ver con lo que hacia afuera se exterioriza como el petitorio. De hecho, el Instituto Nacional ha tenido sistemáticas mejoras de una manera incluso que hay que poner atención, porque las necesidades de la educación pública son diversas y tampoco es razonable que, porque se presiona de esta manera, se concentren los recursos exclusivamente en un establecimiento. Solo durante el año, en el periodo entre el 2018 y el 2021, desde la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación se le entregaron solo al Instituto Nacional del orden de 700 millones, además de lo que la propia municipalidad invertía. Entonces, creo que es bien importante en esto, obviamente, condenar esta violencia, pero tener muy claro de que no se puede seguir simplemente instalando ciertos diagnósticos que la verdad es que no coinciden con la realidad. Claro, ahora. La comunidad del Instituto Nacional ha tenido una serie de apoyos precisamente en infraestructura de manera sistemática en el último tiempo y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de no asignarle razones teóricamente justificadas a hechos de violencia que no tienen ninguna justificación. Exactamente, y por eso es bien importante que cuando se reivindica una u otra razón, más todavía si esta resulta muy contradictoria, como es mejorar una infraestructura que se está también dañando, ¿no? Y con hechos tan violentos como lo que hemos visto ayer, no solamente los buses, también fuego al interior del Instituto Nacional. Ahora, con todos esos recursos que se les otorgó en los últimos años, se hizo en algún tipo de seguimiento en quién se estaba ocupando, porque nosotros hemos hablado también con ex rectores, por ejemplo, y aseguran que el tema de la infraestructura del instituto sigue siendo tema, esto dejándolo por cierto al otro lado de los hechos de violencia. Estamos hablando del Instituto Nacional, que ha visto la misma comunidad de exalumnos, por ejemplo, cómo ha perdido quizás la mística que tuvo en su minuto, porque no solamente la violencia, sino que personas que a lo mejor vienen del exterior. ¿Qué se hizo con ese dinero? Porque algunos señalan que el inmueble es antiguo, que a veces no hay ni siquiera jabón en los baños, etcétera, etcétera, y hacen una serie de peticiones que no han estado de acuerdo a los fondos que dicen se les inyectó al establecimiento. Recordemos que el Instituto Nacional se transformó en un establecimiento mixto, pasó de ser un tradicional establecimiento solo para hombres a un establecimiento mixto, y parte importante de los recursos que se destinaron al instituto apuntaron precisamente a generar esas transformaciones, destinados a salas de clases, camarines,
perdón, y sobre todo salas, baños y camarines como un elemento central, además de cambios generales en infraestructura. Se le hicieron, por ejemplo, importantísimas modificaciones a lo que es el centro de extensión del instituto. Y ahora, obviamente, si vemos hechos de violencia sistemáticamente, esta infraestructura tiene que cuidar, si tiene que la propia comunidad del instituto generar una cultura de cuidado. Y ahí es donde yo quiero volver, porque se hacen las obras, se pone un particular énfasis en este establecimiento, se puso un énfasis general en la infraestructura de la educación pública. Solo en los últimos 4 años, 470.000 millones de pesos se destinaron a la mejora de la infraestructura pública. El presupuesto incrementó en 2 años en el orden de un 116%. Entonces, a mí lo que me preocupa, Grecia, es que se instalan ciertas consignas y no se hace ningún esfuerzo por parte de las autoridades o la comunidad por el fondo desenmascarar qué es lo que hay detrás. Recordemos, por ejemplo, algo que también yo sé que es polémico, pero que es interesante recordar. Cuando se tramitó la ley que se denominó Aula Segura, se hizo precisamente para poner un foco específico en darle a los directores de los establecimientos atribuciones claras para que pudiesen también gestionar estos hechos de violencia. Y se generó ahí, aunque esa ley se aprobó con amplia mayoría, todo un marco de debate en el que no parecía para algunos razonable enfrentar la violencia entregándole atribuciones a los directores, que son quienes mejor conocen la realidad en cada establecimiento. Entonces, ¿y cree ¿sí? aquí, señor Figueroa, que hay una debilidad en cuanto a esta misma protección? Porque uno es lo que ocurre en los exteriores del liceo, ¿no? Cuando hay movilizaciones que no se sabe o es más difícil quizás distinguir si forman parte de los estudiantes del instituto o fuera de él. El tema es dentro del Instituto Nacional cuando se prende fuego a una oficina. Ahí, ¿dónde cree que hay una debilidad? ¿Cómo no proteger esos recintos de quienes están entrando? O finalmente, ¿qué es lo que están entrando si son estudiantes los responsables? Bueno, si son estudiantes los responsables, ciertamente que es importante que se identifiquen y se tomen medidas respecto a esos estudiantes. Porque lo que ha ocurrido es que se ha normalizado a tal nivel la violencia que el que ejecuta actos de este nivel de destrucción no recibe ni ninguna sanción, ni tampoco recibe acompañamiento. En la práctica están prácticamente dejados a su suerte. Y solo lo que vemos por parte de las autoridades hoy día es lamentar la violencia y asignarle responsabilidad a un contexto que no es evidente que se esté produciendo. Y en ese sentido yo creo que entregarle a los directores de los establecimientos atribuciones claras para que puedan identificar quiénes son los responsables, tomar medidas de acompañamiento respecto a esos responsables y, si es necesario, tomar medidas también más drásticas respecto de ellos, creo que es fundamental. En la medida que no se aprecie ningún tipo de reacción por parte de las distintas autoridades, en este caso el sostenedor del establecimiento, es decir, el municipio, y que se entreguen también facilidades para que los directores puedan gestionar adecuadamente la convivencia dentro de esos establecimientos, yo creo que esto lamentablemente se va a mantener, porque es muy difícil para el director de un colegio cualquiera, y en particular de un liceo emblemático, que tienen además una fuerza distinta, tomar medidas de control, si acaso no tienen el respaldo del sostenedor en este caso. Ahora, en el rol de la municipalidad, eso es lo que le iba a preguntar. Ayer, además, se dieron a conocer el nombre de rectores y rectoras de establecimientos emblemáticos de la comuna de Santiago. Aquí debiese haber una unidad quizá integral, un trabajo integral del sostenedor de rectores, no solamente del Instituto Nacional, esto también se está repitiendo y lo hemos visto en otros emblemáticos con la quema de buses hace ya varias semanas también. Yo creo que es fundamental un trabajo coordinado con los directores de los establecimientos emblemáticos, porque
porque de alguna manera forman todos parte de una misma tradición y es razonable abordarlos con una misma lógica, pero sobre todo de mucho apoyo y empoderamiento a las atribuciones que esos directores tienen, que pasan obviamente por el ámbito académico, también por la urgencia de generar un sentido mayor de comunidad y permitirles que puedan tomar las medidas, en algunos casos más drásticas, que también se requieren. Yo creo que se genera, si ustedes se fijan, estos overoles blancos son, en términos proporcionales, digamos, son pocas personas que generan un daño enorme. Y la verdad es que nadie entiende cómo es posible que no se tome respecto de estas pocas personas medidas concretas. Y ahí el apoyo que requieren los directores de las autoridades municipales para poder tomar esas medidas es fundamental. Si sistemáticamente lo que ocurre es que se identifica una causa etérea, se le resta, se le quita el piso de alguna manera a los directores para que puedan tomar medidas, y por esa vía se abandona al grueso de la comunidad educativa que quiere poder estudiar en paz y en condiciones adecuadas, obviamente esto va a ser un problema que no vamos a poder arreglar ni en el corto ni en el mediano plazo. Toda la evidencia indica que los directores son una pieza fundamental en los establecimientos educacionales, pero para que puedan ejercer esa labor requieren reglas claras, requieren también un compromiso de toda la comunidad educativa para poder tomar las medidas necesarias, y requieren sobre todo un apoyo en este caso, el sostenedor, para que cada vez que el director, en este caso los nuevos directores que van a asumir, vayan a tomar medidas en una amplia gama de posibilidades, efectivamente lo pueden hacer. Porque si lo que hacemos entonces es desviar el problema a que la solución pasa por fuera del establecimiento, creo que es un error. La solución pasa fundamentalmente por lo que ocurre dentro del establecimiento. Raúl, para terminar, ayer estuvo el ministro de Educación en CNN Chile y bueno, a propósito de la polémica que ha generado el lenguaje inclusivo por parte de la RAE, él decía que como profesor de castellano, bueno, y ahora ministro de Educación, y usted en su calidad de exministro, ¿qué le parece aceptar, por ejemplo, en pruebas, controles, exámenes o lo que sea, académicamente hablando, se hable con lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo consideraría cuando la RAE ha tenido una postura al respecto? No, yo creo que en esto hay que ser muy claro. Por supuesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se generen sesgos, no se den señales de discriminación. Pero eso no significa alterar el lenguaje ni destruir la gramática. Son dos cosas totalmente distintas. La gramática castellana tiene una serie de reglas que es importante respetar, porque es lo que permite que el lenguaje sea útil y permita cumplir su principal objetivo, que es comunicarnos. Cuando se lleva al exceso ciertas, a mi juicio, en algunos casos, distorsiones del lenguaje, lo que ocurre es que se generan dificultades en la comunicación. ¿Cree que hay una y creo que ahí tenemos un deber de distinguir lo que es abrir amplios espacios para evitar toda clase de sesgos y no generar discriminaciones, y al mismo tiempo mantener la pureza de un idioma que, como el castellano, que requiere ciertas reglas gramaticales que, si las distorsionamos sistemáticamente, lo que generan es más bien confusión e incluso, lamentablemente, se prestan en algunos casos para burla, y eso yo creo que genera un efecto totalmente contrario al que, supongo, las autoridades buscan. O sea, usted la evalúa mal. Sí, yo creo que es importante mantener la pureza del idioma, pero eso no significa dejar de ampliar espacios para evitar los sesgos, pero siempre manteniendo la pureza de nuestro idioma castellano. Raúl Figueroa, muchas gracias por haber hablado con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias. Bueno.